Hello, my name is Maria Esther Rosovan from Section 4, and I will present chapter number 6, Medical Practitioners 2. Medical teams. Depending on the care they need, a patient who stays in the hospital may interact with different staff members on a daily basis. Previously, we have already seen about the function of the consultant physicians, resident and medical students, specialists, and nurses. Now I'm going to show you about the other professionals that a hospital care team includes. Dependiendo de la atención que necesite, un paciente que permanezca ingresado en el hospital puede interactuar diariamente con diferentes miembros del personal. Anteriormente ya vimos sobre las funciones del médico especialista, residentes y estudiantes de medicina y las enfermeras. Ahora les voy a mostrar sobre los otros profesionales que incluyen un equipo de atención hospitalaria. Hospital pharmacies. Pharmacies specialize in how drugs work and how they interact with each other. Hospitals have pharmacists and staff who oversee drug use in the hospital. If necessary, they teach patients how to safely and effectively take the drugs they have been prescribed. For example, they may advise the patient to avoid specific foods that interact with prescribed drugs or teach them how to inject drugs such as insulin at home. Hospital pharmacies also provide information to physicians and answer questions about specific drugs, actions, and interactions. Farmacéuticos hospitalarios. Los farmacéuticos se especializan en cómo ejercen el efecto de los fármacos y cómo interactúan entre sí. Los hospitales tienen farmacéuticos en su personal que supervisan el uso de los fármacos en el hospital. Si es necesario, enseñan a los pacientes cómo tomar con seguridad los fármacos que le han prescrito. Por ejemplo, pueden aconsejar al paciente que evite alimentos específicos que interactúan con los fármacos prescritos o enseñarle cómo inyectarse fármacos, como la insulina, en el hogar. Los farmacéuticos de los hospitales también ofrecen información a los médicos y responden preguntas sobre las acciones e interacciones de los medicamentos. Rapid Response Team, RAT. Rapid Response Teams are groups of designated hospital staff, often a physician, nurse, and respiratory therapists, who rush to a patient's room if there is any sign of deteriorating condition, such as abnormal vital signs, shortness of breath, chest pain, or sign of a stroke. After ordering tests or starting treatment to stabilize the patient's clinical condition, the team contacts the responsible physician and may transfer the patient to another area of the hospital for specialized follow-up or treatment. Equipo de respuesta rápida. Los equipos de respuesta rápida son grupos compuestos por el personal hospitalario designado, a menudo compuesto por un médico, una enfermera y un terapeuta respiratorio, que acuden rápidamente a la habitación de un paciente si hay algún indicio de deterioro de su estado clínico, como signos vitales anormales, dificultad para respirar, dolor en el tórax o signos de un accidente cerebrovascular. Después de ordenar pruebas o comenzar tratamientos para estabilizar el estado clínico del paciente, el equipo se pone en contacto con el médico responsable y puede trasladar al paciente a otra área del hospital para un seguimiento o tratamientos especializados. Speech therapists work closely with patients who have a stroke or who have a disorder that interferes with swallowing or communication. For example, if a stroke causes the patient to have trouble swallowing, the speech therapist recommends that foods have certain textures. They may suggest ways of swallowing that may prevent food from entering the lungs instead of the stomach.
They also assess the thought process involved in communication. Logópedas. Los logópedas o terapeutas de habla trabajan de cerca con los pacientes que han sufrido un accidente cerebrovascular o que tienen un trastorno que interfiere con la deglución o la comunicación. Por ejemplo, si un derrame cerebral ocasiona que el paciente tenga problemas con la deglución, el logópeda recomienda que los alimentos tengan determinadas texturas. Pueden sugerir formas de deglutir que pueden impedir que la comida penetre en los pulmones en lugar del estómago. También evalúan los procesos de pensamiento que intervienen en la comunicación. Interpreters. For people who are deaf or hard of hearing and for the people whose first language is not English, hospital provides an interpreter who has special skill in medical terminology. Sometimes the interpreter is present in person and sometimes the interpreter is available by phone or video conference from the patient's room. Para las personas sordas o con dificultades auditivas y para las personas cuyo primer idioma no es el inglés, los hospitales proporcionan un intérprete que tiene habilidades especiales en terminología médica. A veces el intérprete está presente en persona y otras veces está disponible por teléfono o videoconferencia desde la habitación del paciente. Dietitians have specialist training in nutrition and help determine a patient's dietary needs and plan their meals in and out of the hospital, as requested by the doctor. When planning meals, dietitians consider the patient's personal, cultural, and religious preference regarding food. Certain diseases carry specific dietary needs. For example, diabetes need a low sugar diet, and some people with kidney problems need a low potassium diet. Dietitians can advise on which food meet these requirements and which shall be avoided. Los dietistas tienen una formación especializada en nutrición y ayudan a determinar las necesidades dietéticas de un paciente y a planificar sus comidas dentro y fuera del hospital según lo solicitado por el médico. Al planificar las comidas, los dietistas consideran las preferencias personales, culturales y religiosas del paciente con respecto a los alimentos. Ciertas enfermedades conllevan necesidades dietéticas específicas. Por ejemplo, los diabéticos necesitan una dieta baja en azúcar y algunas personas con problemas renales necesitan una dieta baja en potasio. Los dietistas pueden asesorar sobre los alimentos que cumplen estos requisitos y cuáles se deben evitar.